Hola, ¿qué tal mi gente? Me place saludarlos. Gracias por esos 112 suscriptores, por creer en este proyecto y el contenido que se ejecuta, que se comparte. En esta ocasión desearles un feliz año. Espero que este sea un año donde se abran muchas puertas laborales, de proyectos educativos, académicos, investigativos, etcétera. Nuevos proyectos también familiares, a futuro, etcétera. Me alegra y espero que aumente esta comunidad acá en el canal de Luisma Profe. En esta ocasión quiero compartirles un escrito que hice hace tiempo, que no ha sido publicado todavía, y lo envié y todo, pero no pudo ser posible, no pasaron los filtros y quisiera compartirlos acá en el canal. Y no hablé antes porque tuve unos inconvenientes de índole de salud, quebranto de salud, que no pudo hacer posible este video antes. Entonces ahí va. Se titula el escrito Los deseos reprimidos cobran vida con Michael Corleone. Antes de, por mí, escrito por mí, Luis Acosta Villarreal. Antes de profundizar en esto hay que hablar un poquito del contexto. ¿Quién es Michael Corleone? Es un personaje de una obra de Mario Puzo, un escritor, que fue llevada al cine. Son 3 libros y la película se llama El Padrino y el libro también El Padrino de Mario Puzo y producida por Francis Coppola. En este sentido no se le niega ningún crédito a estos dos autores ni a su obra, sino que el análisis acerca de este personaje, Michael Corleone, es mío. Eso sí ya es mérito de este contenido y ojalá les guste. Entonces, en ese sentido, ya con esa aclaración, de pronto muchos la han visto y si no, ojalá la vean, que es muy buena en ámbitos políticos, en ámbitos de historia e inmigración en el pasado siglo, en la primera parte de Europa a Estados Unidos. Entonces, listo, empieza. En la trilogía de novelas realizada por Mario Puzo se encuentran toda una baraja de personajes que evidencian el comportamiento del ser humano. En este caso, el autor le hizo especial análisis al de los migrantes italianos en territorio estadounidense, así como lo habíamos comentado anteriormente. La gente que no lee ni ve más allá de sus narices piensa que las migraciones humanas son solo de hoy, o sea, como el tema de Venezuela y eso, pero no, ya observamos que no es así. Que solo los venezolanos son los inmigrantes y que son una plaga. Y no, esos estúpidos no saben que la historia de nuestra especie humana, al igual que todas las especies en el mundo, ha estado marcada por las inmigraciones. Migraciones y migraciones. Entonces, aquí, hasta este punto, es bastante explícito. Hasta este lenguaje que sí me pareció irrelevante y me parece irrelevante la xenofobia con la que se tratan a los del vecino país en nuestro territorio. Entonces, ya vemos que no es un fenómeno actual y que es un fenómeno del siglo pasado y de toda nuestra historia como especie humana. Prosigo. Fijando nuestros binoculares en los personajes, nos quedaremos con el actuar de Michael Corleone. Él se presenta en la primera película de Francis Ford Coppola como el niño bueno de la familia Corleone, el que no debe inmiscuirse en los asuntos de esta familia, porque su padre quería que él fuera la cara limpia de sus nefastos negocios. O sea, Al Capone, el padrino Vito Corleone en este caso, era el dueño de muchos negocios fraudulentos allá en Estados Unidos, como es la venta en ese tiempo del ilegal alcohol y luego las demás drogas. Prosigo. ¿Cuál era la familia de Michael? ¿Qué hacían? ¿Por qué él debía estar en las sombras? En estas cuantas letras le daremos respuesta a estas preguntas. Realizando una visión retrospectiva, en la segunda película muestran el inicio de Vito Andolini, conocido como el padrino, o sea, el padre de Michael, que más adelante veremos por qué le llamaban Vito Corleone. Vito aparece en el escenario como un hijo que asiste al funeral de su padre, asesinado por Don Ciccio, el capo de las drogas en Corleone, allá en Sicilia, en Italia. Una localidad en Sicilia, Italia. En pleno funeral, asesina a su hermano,
y amedrantan a los demás asistentes al funeral, o sea, para que sembrar el terror y que nadie se le alzara en armas a este personaje. Vito es protegido por su madre y llevado al exilio para salvarle su vida. Su madre perece en el intento, pero logró el mayor objetivo, salvar a su hijo amado y ahora su único hijo, porque ya había asesinado al padre y también al hermano. Vito recala en Estados Unidos. Los recuerdos de su familia eran su único consuelo. El padre no quiso pagarle a Don Chicho las imposiciones monetarias ilegales, o sea, lo que llamamos hoy como las vacunas y todo eso. En la recepción de los que en estas tierras le llaman las vacunas, como ya les dije. La dignidad fue su legado, parecería. En la recepción de los inmigrantes de un puerto de New York, a Vito se le asigna un número y un nombre. Un policía le preguntó que cuál es su nombre, a lo cual Vito no responde, afectado por las situaciones anteriores y no confía en nadie. El policía le revisa su número y en el papel decía que venía procedente de Corleone. Con estos datos lo bautizó el registrador del lugar Vito Corleone. Entonces ya vemos que pasa de ser Vito Andolini a Vito Corleone, el padre de Michael, en Estados Unidos. Este es el origen de la familia de Michael, una sucesión de muerte e ilegalidad, de violencia y de engaños, de poder y egoísmo absoluto. Vito crece, supera la viruela que traía de Europa y se aloja en un vecindario de New York. Este es un vecindario de migrantes italianos. Aquí conoce a su esposa y tiene 4 hijos. Realiza todo tipo de oficios para sostener su hogar. Obviamente, veremos a continuación, ilegales. Atendiendo una verdulería primero y luego en un restaurante y finalmente llega al trabajo más fructífero económicamente hablando, ser un asesino. Cierto día a Vito le dieron a guardar unas armas en su domicilio. Él aceptó. Los favores se pagan, dirían todos. Esa propuesta se la hizo Clemenza, otro migrante italiano que realizaba asesinatos para tener con qué comer y sostener su hogar. En esta trama de justificaciones, Vito prosigue con los pactos, se anexa con otro amigo de apellido Tesio y empiezan a contrabandear ropa. Vito es abordado y amedrentado por Don Fanucci, otro capo como él que mató a su padre hace décadas. O sea, ahí volvemos como que una réplica de estas costumbres italianas en suelo estadounidense. Este le dice que sí, que si no pagan, morirán. El hombre ya tenía atemorizado a todo el vecindario. Vito se decide a matarlo. No había otra manera, el futuro de sus negocios y de su familia lo veía en riesgo. Así como su ego. Y esto también es importante en ese entramado de gángster y todo eso. Se festejaba en el vecindario el día de un santo. Las atenciones se centraban en esta fiesta. El escenario era crucial y perfecto para un homicidio. Don Fanucci recorrió esta festividad, este desfile, como de costumbre, buscando sus extorsiones. Entre las reuniones se encontró a Vito. Este le da menos dinero que el que Fanucci esperaba. Y este, al ver el extraordinario valor de Vito, accede a recibirlo. Pero dejó vivo aún a su asesino. Confiado en que no pasaría nada, se desplaza a su domicilio a descansar. Pero lo que él no sabía es que descansaría eternamente. Vito lo persigue. Lo persiguió por los tejados de las diversas casas y lo sorprendió con una de sus armas que escondía en su domicilio. Le dispara en 3 ocasiones. Y aprovechando el sonido de los festejos, los amigos de Fanucci no tuvieron tiempo de ayudar. El asesino Vito Corleone se convirtió en el capo de New York esa tarde. El contrabando de prendas fue sustituido por el comercio de aceite de oliva, la empresa fachada de este capo. Y luego la montó para ocultar sus verdaderos negocios, el monopolio de las apuestas ilegales, la prostitución y el alcohol, anteriormente ilegal.
ni hablar de los asesinatos, ya sea para pagar favores o realizar algún servicio de su compañía, Genco Oliva. Michael nace en este ambiente, comparte con sus hermanos un hogar basado en dinero fácil y los hijos. Santino, su hermano mayor, seguía muy cerca de los negocios de su padre, soñaba y se creía sucesor del trono. Fredo, el segundo en el orden de edades, era poco hábil para los negocios y débil por sus pasiones. El licor, las drogas y las mujeres era su vida. Y finalmente, luego de Michael, Connie. Ella era muy astuta, pero en el orden sucesoral y en una familia marcada por el machismo no podía tener incidencia en las acciones que se realizaban como familia. Debía callar y poner la mesa para cenar, como diría su hermano Santino. Luego, Vito Corleone es visitado por Sollozzo, alias el Turco. O sea, ya ahí se encuentra con otro capo, que ya en esta ocasión no quería solo las apuestas y el licor, sino también las drogas. Este le propone a Vito un negocio lleno de dinero, el tráfico de heroína. Pero para ello le solicita la protección política para sus negocios. O sea, comprar a los políticos. El padrino se niega porque él no quería enemistarse con los políticos que tenían su poder. Ellos solo veían el alcohol, las apuestas y la prostitución unos vicios buenos, entre comillas. Salen de la reunión y Sollozzo ya tenía todo planeado. Atentó contra Vito. Falló por muy poco y Vito salió ileso. Y es aquí donde gira y llega el personaje principal de este escrito, Michael Corleone. Sí, el mismo que no quería ser parte de estos negocios, el que fue a participar en la Segunda Guerra Mundial como voluntario para defender a Estados Unidos, y esto lo hizo precisamente para alejarse de los negocios de su padre. Pero aquí cambia la historia porque quiso defender a su padre de la muerte de sus enemigos. Pero ahora tenía una oferta que no podía rehusar, como siempre decía Vito. La oferta era que si no se metía en el negocio de las drogas y de la mafia, su padre moriría. Michael tomó posición y aceptó el amor por su padre, que el amor por su padre era enorme, a tal punto que le salvó la vida en el hospital donde el padrino reposaba, ya que le habían quitado la seguridad y era un objetivo vulnerable. Lo cambió de habitación y se coloca en la puerta del hospital simulando ser una escolta pero sin ninguna arma. O sea, aquí lo salvó de la vida antes de tomar las armas. O sea, sin arma, y ahora viene lo más crucial. Arriesgó su vida y acertó. Los asesinos asignados para el remate de su padre, al verlos en la puerta, se retiraron. Pero Michael sabía que Sollozzo no cesaría, que su fin máximo era acabar con su padre, y se torna un tanto más radical. Propone asesinar al turco. Y de hecho lo realiza, como a su vez asesinó al capitán de la policía de New York de ese tiempo, de apellido McCloskey. Nunca nadie había asesinado a un capitán de policía, dijo el armado Tom Hagen, hermano adoptivo de Michael y abogado de la familia Corleone. O sea, aquí hay dos hipótesis, que Tom Hagen, el abogado de la familia, era hijastro de Vito, o que lo encontró en la calle. Está ahí también, depende cómo lo vean en el libro y en la película. Listo, entonces dice Tom Hagen, se rompió la historia y Michael debía irse de la ciudad. Todos los enemigos de su padre eran ahora suyos. No habría paz en New York. Michael había intensificado la guerra. Santino mató a Bruno Tattaglia, aliado de Sollozzo. Luego, por la traición de su esposo, del esposo de su hermana, Connie, Santino es asesinado por al menos 100 disparos, masacrado y dejado en la carretera. La noticia voló. La guerra estaba en su punto máximo y todos pagarían. Hasta que el padrino se da cuenta de la situación, fija una reunión con las 5 familias mafiosas de New York para realizar una tregua. Y esto principalmente porque quería de vuelta a Michael. Aceptan las peticiones, se hace la paz y Michael volvió de Europa, porque había emigrado a Europa buscando refugio.
y volvió con la firme convicción de vengarse de todas las 5 familias por la muerte de Santino. Y es que él sabía que todo fue un plan para suprimir a la familia Corleone de los negocios en New York. Por consiguiente, empezó a expandir las rutas comerciales de drogas e invertir en otros negocios comerciales para perpetuar las fachadas, o sea, justificar el dinero de las drogas. Por consiguiente, Michael se convirtió en el don de la familia, en el capo. Al igual que su padre, se convirtió en un asesino profesional. Pero este es de los que no jalan el gatillo, el determinador. El que alinea las fichas para concretar las estocadas. Le coloca varias balas a los jefes de las 5 familias de New York. Cegó sus existencias y se perpetúa en el poder. Hasta aniquiló a Tesio, el amigo del padrino, por traicionar los intereses de los Corleone y también a su cuñado Carlo, padre de su ahijado. Y es que todos los que estuviéramos en esa situación haríamos lo mismo. La partida de un hermano, un padre, un amigo duele mucho, pero muchas veces no optamos por el rechazo social, así como por impedimentos económicos. El poder te da eso, ímpetu, desenfreno, soberbia. El imperio de Michael crece, se traslada a Nevada. Sus nexos con el poder político aumentaron. Tiene varios jueces, policías, periodistas y políticos en su nómina. Y en igual medida crecen sus enemigos. Al igual que en el Imperio Romano, había muchos que lo querían derrocar. Entre esos, un inesperado, su hermano mayor, Fredo. El que nadie da un peso por él, al que todos, hasta su madre, lo menospreciaban. Fredo se llenó de rencor, envidia y orgullo. Él era Michael era su hermano menor, pero él lo mandaba y todo eso. Michael no podía ser mejor que él, decía Fredo. Por eso le dijo a Rod, un mafioso de drogas a nivel internacional, que Michael sería vulnerable el día del cumpleaños de su hijo, que ese era el momento perfecto para quitarle la vida. O sea, aquí vemos cómo un personaje que no se inmiscuye en nada se vuelve todo, se vuelve extremadamente malvado. ¿Por qué? Porque las situaciones lo llevan a ello. Las situaciones de peligro de su existencia, pero también la existencia de sus hijos y después de su padre, su familia. Entonces ahí vemos cómo se describe este momento y cómo por eso los deseos reprimidos muchas veces en situaciones que hemos vivido, padecido o escuchado cobran vida en este personaje. Para así optar por el título de don por orden sucesoral. O sea que si se moría Michael, Fredo era el dueño de la familia. Y darle mucho más beneficios a Rod. El plan casi se lleva a cabo con satisfacción, pero Michael se dio cuenta de que las cortinas de su habitación estaban abiertas. Algo que él no realizaba, ni mucho menos su sometida esposa. Ante tal irregularidad, él se arroja al suelo y en secuencia se vienen los disparos. Las ráfagas fueron al menos 3 de ametralladoras. No querían dejar a nadie vivo. Fallaron y fueron hallados sin vida en el predio de Michael en Nevada. Michael se da de su casa y de Estados Unidos para no perjudicar la vida de su esposa y sus 2 hijos. Su objetivo era acabar con Rod en Cuba, lugar donde realizaron una cumbre de negocios acerca de la comercialización de los narcóticos. Y también se fue a corroborar la traición del que sospechaba, su hermano Fredo. En ese viaje constata la traición de Fredo y no pudo acabar con Rod, el cual fue salvado por la policía de Cuba, la cual brindaba protección por su cercanía con las drogas. En la madrugada del 1 de enero, en plena celebración, Michael sale de Cuba y regresa a Nevada. Fredo no quiso ir con su hermano porque sabía que él no lo perdonaría, sabía que lo asesinaría. Él se da cuenta aquí en esta fiesta de la traición. Fredo se ocultó durante varios meses, debido a que Michael fue llamado a juicio en los tribunales de Nevada por su cercanía al monopolio de las drogas en Estados Unidos. Este logró salir ileso a través de su abogado Tom Hagen y de sus matones. Secuestró al hermano del testigo estrella en su contra y al ver en peligro la vida de su hermano, reversó su declaración juramentada. O sea, ahí vemos cómo muchas veces
se hace cosas desalmadas por el fin, que era salvarse. Saliendo de esta situación, Michael le pregunta a su madre en una noche de familia, ¿qué significa ser familia? Que si la familia traiciona o no a los miembros de ella. Ella respondió que no, que ese era un vínculo imborrable, pero este le replicó que los tiempos cambian. Expresó la sentencia de muerte para Fredo. Finalmente, como en el pasado, Michael planea otro homicidio colectivo, silenciar las voces que lo podrían colocar en jaque, romper con toda oposición. Mata a Fredo en su propia casa, cuando él se disponía a pescar con el hijo de Michael. Michael esperó que su madre falleciera para dar tal orden. Esa misma tarde, otros 2 sicarios asesinaron a Roth en el aeropuerto de Washington. Este venía a Israel, donde le negaron el retiro como judío. En una entrevista concedida a diversos periodistas, él encontró la muerte de un disparo fulminante al estómago. El sicario falleció en tal misión. Y el testigo estrella del caso Corleone fue inducido por Hagen al suicidio en una reunión en el pabellón de una celda. Le compartió la amenaza de Michael de que si no se suicidaba su familia sufriría. En cambio, si decidía hacerlo, toda su familia gozaría de una especie de indemnización monetaria. Esto pasó. El personaje Michael Corleone, este gran estratega, es también un reflejo de nuestros deseos reprimidos, de nuestros deseos que no se cumplen, de nuestros pensamientos más horrendos y también más humanos, de nuestras ambiciones y también de nuestras pasiones. ¿Quién en su condición de poder no lo haría? Entonces, bueno, como les dije, esta es una escrito que hice que no alcancé a publicar en ninguna página porque lo mandé y todo a unas, pero no, como que no pasaron el filtro. Pero es muy interesante ver estas situaciones y esta interpretación de una obra y cómo nos atañe como seres humanos todos esos deseos reprimidos y todas esas, digamos así, cuestiones que pensamos, pero muchas veces no exteriorizamos por miedo, ¿verdad? Porque también viene una sanción disciplinar, económica, penal, y también porque hay controversias morales, ¿cierto? Pero que sirven para evidenciar esa postura un poquito más humana. Entonces, bueno, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte. Ojalá seamos muchos más suscriptores este año en esta familia del canal Luisma Profe. Un abrazo. Están mis redes ahí. Compartiré en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde me puedan contactar en caso de una asesoría en ciencias sociales o también en derecho o también en investigación.